Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. Ken se rascó la cabeza y sonrió con torpeza. Había dicho que hablaría de ello, aunque la mayoría de la empresa ya sabía que era la esposa de la directora ejecutiva, pero no todos la trataban como Arryn. Sabía que no debía tomarse las cosas como algo personal y sinceramente no lo hacía. Entendía que en el trabajo ocurren conflictos, sobre todo entre el equipo de ventas, que recibe el informe directamente de los clientes. Vale, de acuerdo, lo admito, solo quería ir a almorzar con mi esposa y también quería ver a nuestro bebé. ¿Puedes hablar de lo de la vendedora más tarde, cuando volvamos al trabajo? Quizás otros también quieran saberlo. Que los tres solos cotillemos no será tan divertido. Al oír eso, su entrometida y siempre curiosa compañera de trabajo, Balon, a quien le encantaba hurgar en los asuntos de los demás, sonrió con orgullo, sintiendo que por fin había convencido a Ken de contarle los jugosos chismes. Después de tanto tiempo, Ken por fin estaba lista para hablar. Debe ser genial tener una esposa e hijo en la cima de la empresa. ¿Cuántas veces has ido hoy a la oficina de la directora ejecutiva, Ken? Contando esta vez 3. Una antes del trabajo, otra durante el descanso, y probablemente iré al menos 2 veces más esta tarde. ¿Está empezando a ser demasiado? Los dos compañeros de trabajo se miraron y rieron. Ken, a quien estaban molestando, no pudo evitar sonreír tímidamente. Estaba perdidamente enamorada. Su bebé tenía solo 5 meses y estaba en su etapa de ser un niño súper lindo. Y Rin, su esposa, aún lucía ese brillo suave y radiante después de dar a luz, lo que la hacía aún más adorable. Bueno, los extraño. Nuestro bebé todavía es tan pequeño y tan lindo. Ken respondió juguetonamente. Últimamente Rin era la directora ejecutiva, reemplazando a su padre, así que a veces llevaba al bebé al trabajo si no tenía la agenda muy apretada y podía hacerlo. Aunque normalmente dejaban al bebé en casa y Rin se extraía la leche, pero los días que llevaba al bebé a la oficina, Ken aprovechaba cualquier excusa para subir más a menudo de lo habitual. Oye, no te estamos culpando ni nada, solo estamos bromeando. Hablaremos más tarde en la oficina. Bueno, entonces sigo adelante. Disfruten su almuerzo. En serio, con sus comidas a juego y todo, ni siquiera tienen que decir que están saliendo. Es muy obvio. Su broma hizo que los dos recién enamorados compañeros de trabajo se sonrojaran y sonrieran tímidamente. Ken sonrió divertida y luego se alejó a paso rápido para ver a su esposa y a su bebé. Últimamente por fin podía tomar el ascensor sin entrar en pánico. Antes era súper claustrofóbica, pero Rin la ayudaba a afrontar poco a poco, tomándola de la mano y animándola cada día. Y ahora, aunque todavía se sentía un poco incómoda en espacios pequeños y estrechos, no era suficiente para provocarle un ataque de pánico como era antes. Oye, Rin, ¿estás libre para tomar algo esta noche? No hemos salido desde que tuviste al bebé. Bueno, sí, tengo que cuidar al bebé. El bebé todavía es pequeño y necesita todo el tiempo su comida. Rin, pídele a Ken que cuide al bebé un día o déjalo con tu papá y ve con nosotras. De todas formas, es divertido hablar con Ken. Alguien llamó suavemente a la puerta. Rin dejó el teléfono y gritó para que entrara. Ya sabía quién era. Su dulce y cariñosa esposa había venido a almorzar. Mi bella esposa, te extrañé. Entró, cerró la puerta, corrió hacia Rin en su escritorio y dejó la lonchera. Luego, sin dudarlo, le acarició las mejillas como siempre. Rin sacó su espejo de bolsillo para comprobar si tenía manchas de lápiz labial, como siempre, y sonrió. Mis mejillas están cubiertas de tu lápiz labial otra vez. Pero es la tercera vez que vienes a verme hoy. Me van a salir moretones en las mejillas. No importa, todavía te extraño y ahora que te he besado me siento plena por dentro y por fuera.
Rin giró la cabeza tímidamente, haciendo sonreír a Ken. Su esposa a veces era demasiado linda. Ken se acercó y echó un vistazo a sus gemelos, que estaban durmiendo en un suave colchón de bebé, mordisqueando unos peluches. El pequeño espacio era acogedor y estaba escondido en un rincón de la oficina, donde el aire acondicionado no llegaba directamente, pero aún estaba dentro del campo de visión de Rin en todo momento. Ella misma había acondicionado este pequeño espacio, acolchado suave, tabiques bajos, varias mantas y algunos artículos básicos para el cuidado del bebé. Todo para asegurar que los gemelos estuvieran cómodos y seguros. ¿Se quejan mucho? ¿Interfieren con tu trabajo? Ken preguntó suavemente. La verdad es que no. Ya sabes que nuestros niños son muy tranquilos. Una vez que toman su leche suelen quedarse dormidos. Si no, se quedan ahí jugando con sus juguetes. Era cierto, los bebés Playphone y Tom no lloraban mucho. Los primeros 3 meses habían sido duros. Sí, pero después se volvieron más fáciles de manejar. Probablemente se parecen a su tranquila y serena madre. ¿Cómo están? ¿Tienen frío? Ken se agachó y saludó a los bebés. Uno de ellos sonrió radiante, visiblemente de buen humor, quizá reconociendo el rostro familiar de quien los acunaba y los arrullaba para dormir cada noche. Cada bebé tenía un peluche tan pequeño que cabía en una mano. Parecían más cerditos que osos, y Rin siempre los colocaba en la cabecera del colchón. A los bebés parecía encantarles, y esos juguetes podrían convertirse en sus preciados peluches para siempre. Ken levantó la vista curiosa por la temperatura de la habitación. No sentía frío, así que revisó el aire acondicionado y vio que Rin lo había puesto más alto de lo habitual, más cálido de lo que normalmente prefería. Esto la hizo sentir mejor. Los bebés no se resfriarían, y en su corazón no pudo evitar pensar: Rin debe estar acalorándose un poco, solo para mantener calientes a los bebés. ¡Qué madre tan dulce! Cariño, no le quites la manta de encima, ¿de acuerdo?, dijo Ken en voz baja, mientras volvía a meter a los pequeños gemelos bajo las sábanas. Jugó con ellos con suavidad, pasando las manos entre ellos hasta que sus caritas esbozaron una gran sonrisa, probablemente porque les parecía gracioso. Vamos, come primero, puedes jugar con los bebés después. Acaban de... Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.